Mi amada familia, muy buenas noches, Dios me les bendiga, encantada de estar con ustedes en este tiempo de estudio, en este tiempo de búsqueda de nuestro Padre Celestial. ¿A dónde más iremos si no es a su presencia? Cuando vemos que hay tantas cosas, tanta maldad, tanta perversidad, todo que lo más grande, lo más hermoso, lo puro que tenemos nosotros es Dios y qué rico cuando decidimos deleitarnos en su presencia, decidimos buscarlo a Él. Entonces colocamos este tiempo en su presencia para que sea Él el que nos guíe en esta noche, que nos enseñe, que nos ministre en esta noche. Entonces le decimos, soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en este día, Señor, venimos ante ti, Padre amado, venimos ante tu presencia, ante tu trono, Padre. Hoy nos postramos, hoy nos humillamos, Dios, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu soberanía, Dios, reconociendo que tú reinas en medio de todo principado, Padre Celestial. Hoy te damos gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias por habernos escogido. Gracias por haber colocado tus ojos en nosotros, Señor. ¿Quién somos nosotros, Padre, para que tú te goces en cada uno de nosotros, Padre amado? Y hoy te damos gracias, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque a dónde más iremos si no es a tu presencia, amado Padre Celestial. Hoy te damos gracias, Señor, por la familia que tenemos, por los hijos, por los esposos, por las esposas, Señor, por toda la familia en general que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por el trabajo que nos has dado. Gracias por la vida, Señor. Gracias por ese aliento de vida, Señor. Gracias, amado Padre Celestial. Hoy venimos delante de ti, Señor. Hoy venimos a acercarnos a ese trono, Señor, a tu trono, Señor, a tus pies, Padre. Hoy venimos sedientos, Señor, de ser transformado, Señor, por tu mano, Padre. Ser transformado, Padre. De ser refinado, Señor. Hoy queremos comprar, Padre. Hoy queremos comprar ese oro puro y refinado, Señor, de tu Hijo Jesucristo, Padre. Hoy queremos pasar por esas aguas, Señor. Queremos pasar por ese fuego, Padre, para que seamos purificados, para que seamos, Señor, adictos, Señor, a tus ojos, Padre Celestial. Hoy te pedimos, Señor, que bendigas cada miembro de cada familia, Señor. Hoy pedimos que bendigas, que coloque tus ojos, Señor, en cada familia, Dios. Que tu Santo Espíritu repose en cada familia, Dios. Que tu Santo Espíritu nos ministre, que tu Santo Espíritu nos guíe, que tu Santo Espíritu, Señor, haga de nosotros los hombres y las mujeres que tú quieres que seamos, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos. Te pedimos que a través de tu Santo Espíritu, Señor, nos llenes, nos des alimento espiritual que necesitamos, Señor, hoy y todos los días. Te damos gracias, te bendecimos, colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia, entonces vamos a empezar con este estudio y lo vamos a encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo del 14 al 16. Y dice de la siguiente manera: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, cuando nosotros miramos este texto aquí, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿De qué sea que nos están hablando? Resulta que aquí el apóstol, bueno, dicen que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, otros dicen que no, o sea, que no hay esa actitud de quién la escribió, pero pues más a la manera de cómo se escribe, a la manera de cómo las palabras que dice aquí, más se asemeja al apóstol Pablo, que fue el autor. Entonces, supongamos que en este momento fue el apóstol Pablo que escribió esta carta a los hebreos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Resulta que esta carta a los hebreos fue escrita para un pueblo judío convertido al cristianismo, en la época en la cual el apóstol Pablo andaba en su viaje misionero. Entonces, ese pueblo judío que se convirtió al cristianismo, pues ellos sabían que venía Jesucristo, que Jesús venía por segunda vez. Entonces ellos estaban como a la espera de la venida de Cristo. Pero no llegaba a Cristo y sin embargo ellos tenían muchos tropiezos, tenían muchas dificultades, pasaban por muchas tentaciones, por muchas pruebas. Entonces ellos estaban como que dudando si habían hecho bien en haberse convertido al cristianismo o más bien se hubieran seguido en su camino de ser judíos, porque resulta que los mismos judíos les caían mucho a ellos y era que se les montaban como la perseguidora, por decirlo así, que no los dejaban tranquilos y les hacían cosas y los tenían pues como que pues los tenían como amedrentados, y de tal manera que ellos pensaban como que en retirarse ya de esa vida cristiana, sino que más bien como que de volver atrás. Y se encontraban pues desesperados en ese sentido. Entonces ahí donde Cristo les habla a través del apóstol Pablo o del que escribió esta carta, les habla y les dice que no tengan miedo. Dice que no tengan miedo ni temor
¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote se está refiriendo que ese sumo sacerdote es Cristo. Y dice que Cristo es el sumo sacerdote que es el mediador entre el Padre y nosotros. Entonces que nos peguemos de Él, o que en ese momento que se pegaran ellos de Él, ¿ya? ¿Por qué? Porque Cristo, además de ser ese sumo sacerdote, él está haciendo como ese ejemplo, como ese modelo para nosotros. Dice que Cristo, como para que tengamos en cuenta que Cristo también fue tentado, que así como ellos estaban viviendo en ese momento, o como también nosotros podemos decir estamos viviendo ese momento, podemos decir que ese modelo que tenemos también fue tentado, y ese modelo que tenemos, que fue Cristo, fue 100% hombre. No podemos decir que en ese momento era Dios. ¿Por qué no? Porque desde el momento en su concepción, Él nació de una mujer. ¿Sí? Desde ese momento, todo su caminar, todo su peregrinaje fue de un hombre completamente hombre. O sea, Él vivió tentaciones, Él vivió necesidades, Él pasó por todo lo que pasa a un ser humano. Entonces no podemos decir que como Él era santo, como Él era el Hijo de Dios, entonces Él podía resistir las tentaciones. No. Él era 100% hombre. Entonces, eso como para qué, para que nosotros miráramos que Cristo, aún siendo hombre, pudo resistir esas tentaciones, todas esas tentaciones. Entonces, que nos fijemos en Él. Y dice aquí, acerquemos pues confiadamente. Confiadamente, ¿a dónde nos tenemos que acercar? ¿A dónde? Dice aquí en el versículo 16, lo estoy leyendo de nuevo, dice, al trono de la gracia de Dios. O sea, que nos acerquemos ¿a dónde? Que nos acerquemos a la presencia, ¿a quién? A la presencia de Dios, que busquemos ¿a quién? A Dios. Es lo que nos está diciendo, que busquemos el trono, que nos acerquemos a los pies de Dios, que vamos ante Él, que nos rindamos ante Él. Eso es lo que nos está diciendo. Acérquense pues confiadamente al trono de la gracia. Al trono de la gracia es ante la presencia de Dios. ¿Y para qué nos vamos a acercar al trono de la gracia de Dios? Dice aquí, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces vemos aquí dos palabras, misericordia y vemos gracia. Dice, para alcanzar ¿qué? Misericordia. Y vemos que la misericordia es como esa compasión que Dios tiene por la creación, por nosotros y por los que no conocen de Cristo. Es esa compasión. Pero entonces nosotros, más que buscar esa misericordia, más que acercarnos a Él para buscar esa misericordia, tenemos que hallar ¿qué? Es hallar esa gracia. ¿Qué es esa gracia? Le hemos hablado muchas veces antes, esa gracia como ese regalo inmerecido, esa es la salvación que nos dio Dios a través de su Hijo Jesucristo. O sea, es lo que tenemos que buscar, más que la misericordia, porque la misericordia Dios se la da a todo el mundo, pero esa gracia no se la da a todo el mundo. Entonces, que nosotros podamos acercarnos a esa gracia, recibir ese regalo inmerecido a través de Cristo, ¿ya? Y entonces, si nosotros hacemos eso, entonces Cristo, ¿qué nos está diciendo? Cristo nos dice que Él fue 100% hombre, que a la vida de Él llegaron muchas tentaciones. Satanás siempre estuvo como ahí al acecho como para hacer que Él cayera. De hecho, cuando Él empieza su ministerio, cuando Él es bautizado en el río Jordán, Él es bautizado y de ahí el Espíritu lo lleva a que ayunara 40 días. ¿Y a Satanás qué hizo? Satanás allá fue a tentarlo a Cristo. O sea, ¿a qué? Para que Cristo desobedeciera al Padre o hiciera las cosas que Satanás quería que hiciera. Y sin embargo, ahí Cristo, ¿qué hizo? Cristo se defendió, Cristo salió victorioso de eso. Sin embargo, Satanás siguió también, y de hecho vemos también en la Sagrada Escritura cuando Satanás también, Cristo estaba hablando en el Getsemaní porque ya se acercaba la hora de la muerte de Él. Entonces, Satanás, ¿qué hizo? También lo tienta, ¿para qué? Para que Cristo desistiera de morir, para que Cristo renunciara a eso que tenía que hacer. Ya, y sin embargo, que Cristo, porque Satanás sabía que si Cristo renunciaba, él sabía todo lo que iba a pasar. El plan que tenía Dios, que tuvo Dios en ese momento, era para derrotar a Satanás con todo su ejército, de criaturas infernales, por decirlo así. Y a cambio de eso nos daba a nosotros vida eterna, nos daba salvación. Entonces Satanás, pues él no iba a querer eso, que acabaran con él. Entonces, ¿qué es lo que quería él? Que Cristo desistiera de eso. Y entonces, ¿qué pasó con Cristo? Cristo también salió victorioso y Cristo no le hizo caso a él. ¿Ya? Entonces, que nosotros podamos seguir ese ejemplo. Que así como Cristo vemos que fue tentado, pasó por todas las pruebas que tenía que haber pasado. Y así mismo como Cristo
hizo eso, Él nos dice que también nos acerquemos a Él buscando también eso de Él. Y es ahí donde nos dice en Apocalipsis, porque uno dice, bueno, ¿qué tan eso de acercarnos para que a Cristo y seguir el ejemplo de Él, seguir el ejemplo de ese sumo sacerdote? Y dirían ellos, uy, pero qué difícil va a ser eso. O sea, ¿cómo así? ¿Cómo que nos vamos a acercar a Él? Bueno, seguramente vamos a encontrar muchas situaciones como para decir nosotros, como para desistir, como para no seguir esa ruta, que va a ser muy difícil. Vamos a pensar seguramente que acercarnos al trono de la gracia va a ser muy difícil, porque requiere de ciertas cosas. Si tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, a seguir lo que Cristo hacía, si tenemos que seguir el ejemplo, entonces tenemos que seguir la vida que Él tenía de comunión con el Padre. Y entonces mira lo que dice aquí en Apocalipsis 3:18, dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y de vestiduras blancas para vestirte. ¿Por qué nos está diciendo aquí? Si nosotros vamos a seguir ese sumo sacerdote, tenemos que ser como Cristo, tenemos que parecernos a Él, ¿ya? Porque Él va a ser nuestro modelo. Entonces, ¿qué nos está diciendo Cristo? Pues sí, yo te aconsejo entonces, para que te parezcas a mí, yo te aconsejo que de mí compres ese oro puro refinado. Entonces, cuando nos está diciendo es que de Él compremos ese oro puro y refinado, que nos está diciendo, bueno, mijo, yo necesito que ustedes se alejen de ese sistema del mundo en el cual viven. Yo necesito que se alejen de ese sistema de pecado en el cual viven. Eso nos está diciendo Él. Nos está diciendo, yo necesito que ustedes se limpien, que ustedes se purifiquen, que ustedes se transformen. Y para purificarse, para ser transformado, para ser santificado, tienen que pasar por el oro. Tienen que pasar por el fuego. Mire que dice oro puro refinado en fuego. O sea, si vemos el oro, y lo hemos hablado otras veces, si vemos el oro tiene que ser transformado, tiene que ser purificado, tiene que salir todo lo que no sirve, todo el escorio y lo que no sirve. Entonces para eso tiene que pasar por el fuego, ¿ya? Pero no quiere decir literalmente que es que nosotros tenemos que pasar por el fuego y quemarnos en el fuego, no. Cuando hablamos de tener que pasar por el fuego, ser purificado por el fuego, son los diferentes obstáculos, las diferentes oposiciones, las diferentes pruebas que llegan a nuestra vida. Y cuando llegan esas pruebas tenemos que salir en victoria. Entonces cuando pasamos esas pruebas en victoria, ahí donde hemos pasado por ese fuego, como pasó con Cristo. Cristo tuvo esas pruebas, digamos esas dos que colocamos el ejemplo. Él tuvo esas pruebas y Él pasó en victoria esas dos pruebas, ¿ya? Entonces igualmente nos llama a que nosotros hagamos eso. Llegan las diferentes pruebas a nosotros, pues listo, venzamos esas pruebas. Por ejemplo, una prueba puede ser una mujer que se le presenta a un hombre para que ese hombre adultere con ella o fornique con ella. Entonces en ese momentico ese hombre va a decir, no, yo decido hoy seguir a Cristo, yo no quiero, yo me alejo de esa mujer, yo me alejo de ese pecado. O otra prueba puede ser que te muestren un negocio, que tú creas que ese negocio está muy bueno porque te va a dar buenos dividendos, pero resulta que ese negocio más allá tiene que hacer cosas ilícitas. Entonces tú dices, no, yo prefiero no hacer ese negocio porque ese negocio no me conviene, ¿ya? O otra prueba puede decir, si alguien está pasando, no sé yo, por consumo de alguna sustancia psicoactiva, una sustancia que lo daña, entonces dice, no, yo hago un pare a eso, o yo no consumo ni el alcohol, ni la droga, ni nada por el estilo. Entonces esas son las diferentes pruebas en las cuales uno tiene que pasar para pasar victorioso, para ser refinado. Y cuando pasamos esas pruebas refinado, no vamos a tener miedo, o sea, que tengamos que pasar por ese fuego, por esa purificación. No vamos a tener miedo, ¿por qué? Porque dice en Isaías 43, y lo vamos a leer también. Isaías 43 dice, versículo 1 y 2 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, dice. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, yo no te anegarán. Cuando pases, escuchen lo que dice esto aquí, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ¿ya? Ni la llama arderá en ti. Mira lo que está diciendo, que cuando pasemos por las diferentes pruebas, por las diferentes tribulaciones, no nos vamos a quemar, no nos vamos a morir por eso, esas diferentes pruebas no van a acabar con nosotros, porque Dios va a estar con nosotros ahí. Recuerden que Él es nuestro Dios, nuestra bandera, nuestro escudo, nuestro protector. Él es nuestro salvador. Él va a estar siempre ahí con nosotros y no va a permitir que a nosotros nada malo nos pase. Aquí le está diciendo,
cuando pases por el fuego no te quemarás. O sea, llegan las diferentes pruebas y van a llegar. No importa cuál sea el incendio que llegue, la prueba así de grande que sea la prueba, esa prueba no me va a dañar, no me va a quebrantar, no me va a matar, no me va a hacer nada de eso, porque tenemos allá un Dios que es el que está con nosotros, que es el que nos está acompañando, que es el que está viendo por nosotros. Mire que dice que yo te redimí, tú eres mi hijo, yo te compré, dice. Yo te compré y no voy a permitir que te pase nada malo, nos está diciendo aquí nuestro Padre Celestial. Entonces, familia, en esta noche, hoy como para reflexión, es decirle a nuestro Padre Celestial que hoy anhelamos acercarnos a ese trono de la gracia. Y más que buscar la misericordia de Él, no queremos buscar esa gracia de Él, esa gracia, esa salvación inmerecida. Y sabemos que para buscar esa salvación inmerecida tenemos que ser transformados, tenemos que ser renovados, tenemos que ser purificados, porque Cristo dice que viene por una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, una iglesia pura. Ya, entonces tenemos que ser purificados. La manera de purificarnos es que pasemos por ese fuego, pero que no tengamos miedo. Hoy nos dice Dios en esta noche que no tengamos miedo, que las diferentes pruebas, que pueden ser cualquiera, mire, cualquier situación que esté viviendo ustedes, su familia, en su hogar, enfermedades, lo que sea, cualquier diferente prueba, tenemos que sacar esa casta, tenemos que pasar esa prueba en victoria. Ya, para poder nosotros acercarnos a ese trono de la gracia. Acercarnos al trono de la gracia no va a ser fácil, no, pero únicamente los valientes arrebatamos eso. Los valientes son los que pasamos de un nivel a otro, y es lo que Dios quiere, tener esos hijos tener esos hijos que saquen esa casta, para que puedan vencer todas esas diferentes tribulaciones, todas las diferentes pruebas que el enemigo quiera colocarle a nosotros, o que no el enemigo únicamente, o que Dios permita que esas pruebas lleguen a nosotros. ¿Para qué? Porque Él quiere que nosotros pasemos esas pruebas. Al pasar por esas pruebas, ahí nos podemos acercar, como dice Él, confiadamente al trono de su gracia. ¿Buscando qué? Buscando esa misericordia, buscando ese perpetuo socorro, buscando esa gracia, como nos dice aquí la palabra. Ya, entonces, familia, en esta noche que hoy nos rindamos a los pies del Creador. Hoy nos acerquemos a sus pies y le digamos: Señor, aquí estamos listas para que tú actúes en cada uno de nosotros. Entonces, familia, oramos. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor. Hoy anhelamos, amado Padre Celestial, acercarnos a ti, Padre Eterno, acercarnos a tu presencia, Señor, acercarnos a tu trono, mi Padre Celestial. Hoy queremos, Señor, alcanzar, Señor, tu gracia, Padre, esa salvación inmerecida, Señor. Sabemos que estamos ahí, Señor, y el enemigo, Señor, coloca obstáculos, Señor, pero, Señor, estamos confiados en que tú vas a estar con nosotros, Señor. Que si pasamos por esas diferentes pruebas, Señor, vamos a salir victoriosos porque tú estás ahí, amado Padre Celestial. Tu palabra dice, Señor, que aunque pasemos, Señor, por el fuego, Dios, no nos vamos a quemar, Señor. Así que hoy estamos, Señor, confiados, Señor, que tú obras en cada uno de nosotros y que nos llevas de victoria en victoria, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi familia hermosa, qué alegría compartir con ustedes este tiempo, deseándoles que tengan un día especial, que sean arropados por la gracia y por la presencia divina. Dios les bendiga.